¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, quiero hacer esta transmisión para comentar esta terrible y trágica noticia que es la legalización, es decir, la despenalización del aborto hasta los 6 meses en Colombia y cómo la Corte Constitucional aprueba esto y veremos poco a poco, rápidamente veremos cómo esto es algo contradictorio, cómo el discurso feminista habla de una cosa, pero a la misma vez son hombres los que legalizaron esto. Y es que la mayoría de los que votaron a favor del aborto hasta los 6 meses fueron hombres, es decir, en la Corte Constitucional votaron 4 hombres a favor y una mujer, es decir, tuvieron 5 votos a favor del aborto y 4 en contra. De los 4 que estaban en contra, eran 3 mujeres y un hombre. Pero de los que estaban a favor del aborto, a favor de la legalización del aborto, eran 4 hombres y una mujer. Y aquí se puede ver cómo este discurso es contradictorio porque las mujeres feministas, el feminismo, promueve de que el hombre no va a decidir sobre el cuerpo de la mujer, pero fueron hombres los que hablaron y los que prácticamente aprobaron el aborto en Colombia hasta las 24 semanas. Y todo esto es una cuestión contradictoria y cómo juegan con una narrativa de doble moral, de doble sentido, sin ningún escrúpulo, sin ningún tipo de vergüenza, sin ni siquiera tomar en cuenta de que hay gente que intentamos pensar un poco y que no por estar en contra del feminismo somos machistas, sino que más bien analizamos las cosas e intentamos ver cómo esto influirá en el futuro. Ahora bien, no obstante, esto como venezolano, y hablo desde mi contexto, desde mi situación, debe encender las alarmas porque ya a finales del año pasado hubo una marcha feminista aquí en Caracas, unas 300, 400 personas estuvieron hablando, estuvieron alzando la voz y promoviendo el aborto legal, gratuito y seguro, ¿no? Seguro en un país donde el sistema sanitario está literalmente por el suelo, un país donde el sistema sanitario no rinde y encima de eso están hablando de legalizar el aborto. Pero eso en Venezuela. Hablo desde el punto de vista de que esto está cerca de mi país, está cerca de los venezolanos y debemos tener cuidado, no debemos dejar que esto avance, de que la promoción del aborto avance en la región. Muchos diarios, de hecho, tú googleas en estos momentos aborto en Colombia, legalizan el aborto y todas las páginas de la primera, es decir, todos los links de la primera página están hablando, exaltando esto, aplaudiendo el aborto. De hecho, hay páginas que promueven de que son pro familia y lo que están es incentivando el aborto, ofreciendo sistemas como los pasos que tienes que seguir a la mujer, cómo la mujer debe seguir todos estos pasos para tener un aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Ahora bien, vayamos al contexto como tal de Colombia. Debemos entender de que están próximas unas elecciones y de que mucha de esta gente que aprobó el aborto están del lado de la izquierda como tal. Por desgracia, esta narrativa ha sido constante a lo largo de los años, ha avanzado en la región. Y el presidente actual, Iván Duque, perdón, Iván Duque, ya se ha pronunciado en contra de esto. Ahora bien, debemos comprender de que el aborto no está cuidando a la mujer. El aborto no es algo que se hace o es una política que se lleva a cabo con el fin de cuidar a la mujer, de defender el derecho de la mujer de tener autoridad o libertad sobre su cuerpo, porque como dijo alguien en un debate, si eso fuera verdad, si el cuerpo de la mujer es el único que está involucrado, entonces la mujer luego de los 9 meses debería tener 4 brazos, debería tener 4 piernas, debería tener 4 oídos, 4 ojos, 2 narices, 2 bocas, pero no es así. Luego de los 9 meses, la mujer tiene otro ser que literalmente nacerá con una vida propia, con un sistema digestivo propio, con todo el cuerpo de un otro ser que es independiente a ella misma. Ahora bien, el aborto en sí es a partir de los 6 meses, pero ya a ese tiempo, ya el niño siente, ya el bebé está formado en más de un 50%. Todo esto
es bastante atroz y bastante preocupante, porque el feminismo literalmente está promoviendo el asesinato de otras mujeres que vienen en el vientre de sus madres, es decir, mujeres asesinando mujeres, afirmando que defienden el derecho a la mujer, pero esto es algo bastante contradictorio y algo totalmente errado. Ahora bien, debemos entender desde el punto de vista social. Vamos a analizarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y luego observaremos cómo la moral cristiana debe influir y cómo nuestros países están carentes de los valores cristianos que promueve la palabra del Señor y cómo los salmos hablan. El salmista dice de que desde que fui formado en el vientre de mi madre, el Señor ahí observó su rostro, vio su gestación, literalmente generó su gestación. El Señor soberano, a través del orden biológico natural, permite el nacimiento de seres humanos. Ahora bien, el ser humano, la persona, no es nadie para cortar ese orden natural de las cosas. Luego hablaremos un poco en el caso de las violaciones. Ahora bien, vamos al aspecto social, al aspecto económico y político que influye en cuanto a la influencia que tiene el aborto. Ahora bien, el aspecto social, cómo el aborto no soluciona ningún problema, porque si una persona es abusada, una mujer es abusada, y la salida que tiene ella, o la salida que le promueve el Estado o las autoridades es el aborto, es una salida de escape que no está pensando en la mujer, que no está pensando en proteger a la mujer. Porque ¿qué debe hacer el Estado? Obviamente debe atacar el problema de raíz. ¿Y cuál es el problema de raíz? El problema de raíz son los violadores, son las personas que abusan de las mujeres y que generan estos embarazos que ellas dicen es una de las principales causas, cuando eso es mentira. Menos del 15% de los casos de embarazos no deseados es por violación. La mayoría de los casos, embarazos no deseados que quieren usar para justificar el aborto es por desorden, promiscuidad sexual, es por no cuidarse, por andar viviendo la vida loca. Ahora bien, debemos comprender algo. El Estado debe atacar el problema de raíz, no con pañitos de agua tibia pretender apagar incendios. El Estado debe atacar el problema de raíz y colocar penas duras en contra de los violadores, es decir, penas duras en contra de las personas que abusen de mujeres, con el fin de que los violadores tengan miedo y sepan de que hay un sistema judicial que funciona, que literalmente no los deja exentos, porque una niña que es abusada por su tío o por un familiar, que le queda embarazada, le promueven el aborto y aborta, va de nuevo a la casa o al lugar donde está su abusador, donde está la persona, aquel atacante, donde está la persona que le causa ese sufrimiento, y va a seguir teniendo ese problema. No va, hay un muro de contención contra las violaciones. Ahora bien, esto nos deja ver que socialmente este movimiento feminista no cuida a la mujer, no protege a la mujer, sino que utiliza a la mujer con el fin de tener embarazos no deseados a partir de violaciones para a partir de allí promover el aborto. Así que no es una cuestión honesta. Este movimiento no está protegiendo a la mujer, este movimiento no está ayudando a las mujeres, sino que usa a las mujeres abusadas con el fin de generar toda esta temática, todo este discurso, para así tener violadores impunes en la calle, que sigan abusando, que sigan haciendo de las suyas, y ellas tener la oportunidad de promover el aborto y de embolsillarse una buena cantidad de dinero con las clínicas abortistas como Planned Parenthood. Ahora bien, eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político es una narrativa totalmente falsa, y desde el punto de vista político te lleva a la parte económica, porque el aborto legal, gratuito y seguro no existe. Legal se puede, obviamente, legalizar muchas cosas. La esclavitud era legal hace unos 50 años, incluso hasta menos, en lugares donde las personas todavía practican esto. La esclavitud es legal, pero el hecho de que sea legal no quiere decir que sea correcto, eso en ese aspecto. Ahora bien, número 2, gratuito. Nunca nada es gratuito. Ahora bien, cuando el Estado ofrece el aborto gratuito, ellos, los políticos, no lo van a colocar desde su bolsillo. Los políticos no van a sacar de su bolsillo para pagar el aborto de una persona, de tal mujer, de esta que quiera hacer su aborto. Ellos no lo van a colocar de su bolsillo. Simplemente sacarán de los impuestos y generarán
más carga en la población para pagar todo esto. Así que lo de gratuito no es algo real, no es algo que se vaya eh, a dar de la noche a la mañana por arte de magia. Esto no es algo que es totalmente sostenible a largo plazo porque económicamente el dinero tiene que salir de algún lado y obviamente no saldrá de los políticos sino de las personas aumentándole los impuestos, colocando más cargas sobre ellos para poder pagar toda esta política. Y esto son cosas que no se dicen, son cosas que la persona o la población ignora o que los políticos obviamente nos revelan. Pero desde el punto de vista económico y político esto afecta a la población y no le hace bien. Desde el punto de vista político es una narrativa que promueve el cuidado de los derechos de la mujer, que promueve el hecho de que se va a cuidar a la mujer, de que se le va a dar la chance de elegir si ser mamá o no, cuando biológicamente la mujer desde el momento que está embarazada es madre. No elige si ser madre o no, ya es madre. Así que la persona debe entender de que esto va en contra literalmente de la ciencia, va en contra de la biología, ignora todos los parámetros naturales, reales y verificados que dicen de que una mujer es madre desde el punto de vista biológico, médico, desde el momento de la concepción. Así que todo esto es un movimiento irracional que va en contra del orden, de la vida y de niños que no pueden literalmente defenderse por sí mismos. Y casualmente esta semana o el día de ayer coloqué en mi estado una frase del pastor Sujel Michelén. Déjenme ver si por aquí la consigo. Por aquí está. Déjenme un momento. Bueno, en conclusión la frase del pastor Sujel Michelén decía que debemos inundar las redes, debemos hablar, debemos predicar, alzar la voz por cientos, miles de bebés que no tienen voz para defenderse. Y esto debe entenderse desde un punto de vista de que como cristianos, como creyentes, los valores bíblicos siempre han defendido la vida desde la concepción. Los valores bíblicos siempre han, de hecho, Éxodo, si no estoy mal, hay una parte en Levítico que dice de que la mujer que reciba un golpe estando embarazada o reciba algún golpe físico por parte de un hombre estando embarazada y pierde al bebé, el hombre debe pagar una X cantidad de dinero que dignifique esa pérdida. Es decir, el Señor desde el Antiguo Testamento viene hablando de que la vida del ser humano desde la concepción es valiosa y tiene un alto grado de precio para el Señor, un alto grado de valor para el Señor, porque fue Él quien la dio. Así que la vida para el ser humano debe ser valorada. La vida de un ser humano para nosotros como seres humanos debe ser valorada. No importa si viene de un producto de una violación, no importa si viene de alguna fuente o de un orden o más bien viene de alguna forma natural, pero quizás no aceptada por las personas. Nadie es menos digno de venir al mundo, nadie es menos digno de la vida por la forma en que vino, porque no somos culpables, no tenemos responsabilidad en eso. El ser humano debe hacerse responsable de sus actos y debe llevar a cabo el orden de las cosas y más bien promover de que la vida sea protegida desde la concepción. Ahora bien, debemos también entender de que todo esto es una narrativa que se está extendiendo en toda Latinoamérica. Por desgracia, el feminismo ha ganado mucho espacio, no solo en Colombia, en Argentina ni se diga, en México, en Venezuela, como dije últimamente, en el último trimestre del año pasado hubo una marcha feminista y debemos comprender de que somos la iglesia cristiana, los creyentes, somos el muro de contención contra todo esto. Somos los que debemos alzar la voz literalmente y decir ya va, hasta aquí. No podemos dejar que estas políticas, este tipo de promoción de la muerte se instaure y se implante en nuestros países. Debemos tener cuidado de el perfil de los políticos por los que estamos votando. Tenemos que escuchar con cuidado las propuestas. Es decir, hoy día no entiendo cómo un cristiano puede votar por políticos que apoyan la ideología de género, el progresismo, el aborto,
todo esto que en sí lo que hace es dañar la sociedad, dañar la familia, dañar el diseño de Dios y dañar todo lo que conocemos como el orden, el fundamento de la sociedad. Así que como cristianos debemos tener cuidado acerca de qué políticos, qué personas estamos con nuestro voto, si estamos en un país democrático, con nuestro voto, o mínimamente democrático, saber a quiénes estamos colocando allí, por quiénes estamos votando. Porque muchas veces esas personas que promueven políticas con las cuales el creyente bíblico no está de acuerdo, son las mismas personas que tú o yo colocamos sin pensar, sin analizar bien las cosas. Así que debemos entender eso por esa parte. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a Colombia? ¿Cómo quizás esto nos puede llegar a influenciar, sea que vivas en Latinoamérica, en el Caribe, Nicaragua, México, Colombia, Venezuela? Todo esto es una política que va creciendo, todo esto es una implantación que se intenta hacer, que comenzó en Estados Unidos, si no estoy mal, que ha pasado por Europa, que ha ido poco a poco por Canadá. Bueno, Canadá ni se diga, uno de los países más progres del mundo, y como Justin Trudeau ha mostrado su verdadera cara, ¿no? El hijo perdido de Fidel Castro. Ay, Dios mío. Bueno, aquí podemos ver cómo este personaje, a través de las protestas de los camioneros y todo esto, ha quedado en evidencia con su autoritarismo. Ahora bien, nos salimos un poco del tema. Ahora, volviendo al tema del aborto, ¿cómo esto nos afecta a nosotros como personas que quizás no vivimos allá? O personas que quizás sí vivimos, pero bueno, no le coloco mucho cuidado a esto, quizás no pienso mucho en esto, ¿en qué me afecta a mí? Debemos entender de que como ciudadanos, como personas de bien, como personas que queremos que la sociedad, la familia y el fundamento del pueblo, de las personas, sigan, todo esto nos afecta porque se está cortando la vida y la interrupción de miles de personas, cientos de miles de personas a lo largo de los años, millones en toda la historia, de personas que pueden nacer, que potencialmente son seres humanos. Ahora bien, ningún genetista, ningún biólogo serio va a decir de que en la fecundación de un óvulo y de un espermatozoide no hay vida, o de que eso solo es una célula, o de que solo es algo que está ahí y que, bueno, se puede simplemente botar. Ningún genetista serio, ningún científico serio va a afirmar tal cosa, y si lo hace desde un punto de vista de una narrativa con la cual él quiere quedar bien, pero no desde una perspectiva fundamentada en la ciencia y la biología. Hay vida cuando se produce la fecundación, cuando sucede la fecundación, desde ese momento hay vida, y hay un ser humano que si tú lo dejas los 9 meses, va a salir y va a salir del vientre y va a crecer y va a ser una vida. Es un ser humano desde que es fecundado el óvulo por el espermatozoide, es un ser humano, y no es menos ser humano por estar en el vientre de la madre, y no es más ser humano por estar fuera, es simplemente un ser humano que si le das tiempo va a crecer, va a desarrollarse, va a salir del vientre y va a ser una vida. Entonces, debemos, como personas de bien, como cristianos, si respetas la escritura y crees en el Señor y aceptas la palabra del Señor, debemos defender la vida desde la concepción. El Señor dio la vida, el Señor creó al ser humano, creó el proceso natural de las cosas, pero es el ser humano, a causa de su pecado, de su distorsión, de su desobediencia, de su promiscuidad, que desordena y corta el orden natural de las cosas. Y es algo bastante complicado. Ahora bien, como dije, el Estado no debe ofrecer aborto, el Estado debe solucionar el problema de raíz. ¿Y cómo es el problema de raíz? Si es la narrativa de que hay violadores que abusan de las mujeres, ¿cuál es la solución? Colocar penas duras para los violadores. Esa es la solución. Porque cuando tú colocas penas duras, y que si tanto tiempo de cárcel, si quieren menos tiempo, bueno, que le hagan una castración química, que es un proceso quirúrgico con el fin de bajar los niveles de deseo sexual del depredador, del violador. Si tú colocas esas penas, vas a disminuir las violaciones, vas a disminuir los abusos, porque las personas van a temer.
las personas no van a ir a hacer esas maldades, a hacer esas cosas, porque obviamente habrá un muro de contención que es la verdadera justicia. Pero cuando esto no se hace, sino que se utiliza a mujeres maltratadas, a mujeres abusadas con el fin de una agenda política, de una agenda ideológica, todo esto se vuelve un desorden, se vuelve un caos y no se termina protegiendo ni a la mujer, ni al niño, ni a la población. Ahora bien, debemos comprender de que esto es una carga económica y va a ser una carga económica para Colombia, porque las clínicas abortistas van a llegar y todo esto que están predicando de que va a ser seguro, gratuito, aborto legal, seguro y gratuito, todo esto va a ser una narrativa que se va a mantener, pero por detrás va a haber millones, va a haber personas lucrándose de todo esto. De hecho, un aborto no vale menos de $300 y a veces hasta más. Puede que valga 200 dependiendo del lugar que se llegue o de los cuidados que puedan dar y el hecho de que rebajen todo eso, bueno, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero todo esto es un negocio con la sangre y la vida de miles de bebés que pueden existir y vivir, que podrán existir y vivir si tú los dejas crecer. Así que es un embrión humano, es un ser humano lo que hay allí. Entonces, todo esto es algo bastante macabro y algo que no puede venir de Dios, algo que por desgracia viene de una sociedad a espaldas a Dios que quiere vivir como le da la gana y quiere resolver los problemas rápido, pero en sí estos son situaciones que le van a crear problemas y daños psicológicos a la mujer de ahí en el futuro, a partir de un aborto. De hecho, la ex feminista Sarah Winter, que actualmente está apoyando el gobierno de Bolsonaro en Brasil, ella cuenta que luego de tener un aborto casi se muere desangrada y posterior a eso, ella es ayudada y rescatada literalmente de la muerte por un sacerdote católico. Todas sus amigas feministas, las que la acompañaban a las marchas, porque ella era activista y le pagaban muy bien por hacer todas esas marchas, ella cuenta de que ninguna de las amigas la ayudó, la acompañó, sino un sacerdote católico que la lleva a un hospital en Brasil y como ella se reconcilia, ella actualmente es católica, no puedo decir si es creyente o no, ojalá, esperamos que sí pueda conocer al Señor ordenadamente y doctrinalmente pueda entender el Evangelio. Pero ella cuenta de que posterior a su aborto no podía pasar por hospitales o por tiendas donde hubiera ropa de bebé, ropa, artículos de bebé, porque eso penetraba en su mente y le causaba depresión, le causaba estrés y la colocaba a pensar en todas estas cosas. Así que, obviamente, las clínicas abortistas y todos estos políticos que en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, son pagados por las clínicas abortistas para que promuevan leyes ordenadas con el fin de que pueda seguirse predicando esta narrativa y con el fin de que las clínicas abortistas puedan llegar, implantar y armar su negocio. Todos estos políticos y los que promueven este aborto, el movimiento feminista, ellos no te van a decir de que la mujer puede quedar estéril para toda la vida luego de un aborto. No te van a decir de que la mujer puede tener procesos postraumáticos luego de un aborto. No te van a decir de que la vida de la mujer está en peligro a causa de un aborto. Y de hecho, yo he visto noticias de mujeres que han muerto en procesos quirúrgicos de aborto, pero esto ni siquiera sale a la luz o todo esto se calla, porque son narrativas que deben silenciarse con el fin de que la narrativa progresista, el discurso progre de que todo va a estar bien, de que un aborto no pasa nada, de que esto es algo rápido y no es un asesinato, todo esto es mentira. Y pero debe prevalecer por encima del peligro que corre la mujer, del estrés postraumático que puede sufrir psicológicamente hablando y del proceso de del proceso en sí económico que impondrán a la población para pagar todo esto, porque el aborto no es gratuito y no es totalmente algo que sale de la nada o que los políticos van a colocar en su bolsillo, para nada, sino que es algo que saldrá de los bolsillos de las personas, de las cuentas de las personas, del trabajo de las personas, con el fin de pagar todo esto. Y de hecho, pregúntenle a España, por ejemplo. España ahorita tiene el 40%, si no estoy mal, el 40% de impuestos de lo que le ingresa una persona y con todo eso pretenden pagar las políticas públicas progresistas de cambio de género, no, cambios de sexo, de abortos, de todo esto con el fin de seguir manteniendo a la gente contenta, pero destruyendo el país. Económicamente esto
afectará a las personas, afectará a Colombia, afectará a la nación. Así que, bueno, hermano, lástima, es una noticia bastante triste de que en un país tan cercano a Venezuela, en un país literalmente hermano de Venezuela, en el que en un tiempo atrás fue una sola nación, por cuestiones políticas históricas no voy a juzgar si esto fue bueno o malo. Total, son dos naciones separadas, pero a la vez unidas, unidas por parecidos en cuanto a la cultura, por semejanzas obviamente en el idioma, semejanzas en la historia. Pero esperemos que todo esto no afecte lo menos posible y que pueda existir un gobierno de que le haga frente a todas estas leyes, y gobiernos fuertes, gobiernos conservadores, gobiernos que por lo menos intenten acercarse a la moral cristiana con el fin de proteger la familia, proteger la vida desde la concepción, en verdad proteger a la mujer con políticas públicas que metan a la cárcel a violadores, a las personas que quieran abusar de la mujer, y que constantemente, si no se les coloca un freno, seguirán generando embarazos no deseados, pero no se solucionará el problema desde la raíz. El problema debe ser atacado desde la raíz, no con paños de agua fría, no con políticas que en sí lo que buscan es que los políticos se enriquezcan, que las clínicas abortistas les paguen para que ellos coloquen leyes y promuevan todo esto. Es un desorden total, y es un desorden al diseño de Dios, es un ataque al diseño de la vida de la familia, al diseño de Dios, a la maternidad. Eso es lo que pasa con todo este movimiento, que intenta atacar la maternidad, que intenta denigrar a la mujer por ser madre, y que en sí lo que busca es que existan más mujeres resentidas, existan más mujeres que odien al hombre, que crean que esto es una batalla de los sexos, desde un punto de vista marxista, rico versus pobre, hombres versus mujeres, y todo esto dividir a la población con el fin de destruir a la familia. Ese es el propósito, destruir a la familia, porque si tú destruyes a la familia, que es el que le pone freno al Estado y a la iglesia, entonces el Estado tiene directamente contacto con el ciudadano y puede moldear la población, puede moldear la cultura, puede moldear la sociedad a su antojo y seguir diciendo discursos eh, amorosos, discursos sentimentalistas que pretenden predicar cuidado del ser humano, cuidado del ciudadano, pero en sí lo que hacen es crear políticas con el beneficio propio, usando a personas que sufren, y en otros casos, en la mayoría de los casos, en la mayoría, dándole la oportunidad a la persona de escapar de su responsabilidad, porque un embarazo no deseado, una persona que vive en promiscuidad, que vive desordenadamente, inevitablemente saldrá embarazada, o un hombre embarazará a su novia, quizás al chance, como dicen aquí en Venezuela, o a alguien con la que estuvo nada más un momento, y no se va a ser responsable de sus actos, sino que va a recurrir a esta salida que pondrá en riesgo la vida de la mujer y obviamente terminará con la vida de un bebé, que no tiene la culpa del desorden, que no tiene la culpa de la promiscuidad, que no tiene la culpa de que la gente quiera hacer con su vida lo que quiere y vivir como animales. Literalmente pareciera que quieren vivir como animales para luego salir corriendo a truncar la vida de un ser humano inocente, que no puede defenderse por sí mismo, un ser humano que merece, que tiene derecho a la vida y que no tiene voz y voto y que simplemente está ahí a merced de estas personas que quieren siempre evadir su responsabilidad y que quieren acabar con la vida de un bebé como si fuera algo que se desecha, como si fuera algo que simplemente se bota por el inodoro. Pero eso no es así. Es un ser humano. Son los seres humanos inocentes que necesitan quizás voz y voto. O no voz y voto, pero sí necesitan una voz que alce las manos por ellos. Así que bueno, hermanos, lástima, lástima que esta noticia se ha dado a conocer y bueno, esperamos que con el favor de Dios esto no se siga propagando en Latinoamérica, y si se propaga, que pueda existir una iglesia firme, una iglesia bíblica que denuncie el pecado, que anuncie la gracia del Señor, que anuncie el diseño del Señor para la familia y que diga lo malo que es malo y a lo bueno que es bueno, no que distorsione las cosas, sino
que predique la moral cristiana por encima de todo. Así que, bueno, hermanos, gracias por estar hasta acá. Dios les bendiga. Un saludo. Les recuerdo, pueden seguirnos en Facebook como Siempre Escritura y seguirnos en YouTube como Siempre Escritura. Un saludo, hermano.